Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa tan especial en la que vamos a hablar sobre 4 novelas muy distintas, muy ricas, cada una de ellas, y que yo creo que van a suscitar una serie de temas muy interesantes, ¿no? Tenemos a Toni Gratacós, con Nadie lo sabe, su primera novela. Hola. Por eso empezamos por él. Su primera novela, publicada en la editorial Destino. Es una novela histórica que juega con elementos de la novela negra, con elementos del thriller, ¿no? Se podría decir. Y después pues vamos a tener ocasión de... Buenas tardes, muchas gracias. Hola, Toni. buenas tardes, Lorenzo. Después tenemos a Boris Kercia, que acaba de publicar, un autor chileno. Acaba de publicar en España Perro Muerto, que es la segunda entrega del policía Santiago Quiñones. Está publicado en la editorial Al Revés. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. José Carlos Somoza, que publica... es que me salía ya el título de Conan Doyle. Discúlpame. El del estudio. Publica... la segunda, Estudio en 4. No, el signo de los 10. Perdóname. No has acertado. No, porque ha sido por culpa de ella. Lo he liado yo con el Estudio Escarlata. Empecemos de nuevo. Al decir, no, es que compruebo con estupor, no pasa nada porque tengo buena memoria, aunque no lo parezca, que he perdido una de las hojitas. Entonces, no, aquí está. Que nadie se mueva. Aquí está. Que nadie salga de la sala. El signo de los 10, perdón. Bueno, es la segunda entrega de esta trilogía del Señor X, que es una especie, un trasunto de Sherlock Holmes, y acaba de publicarse también en la editorial Espasa. Buenas tardes, José Carlos. ¿Qué tal? Menos mal que a José Carlos lo he entrevistado ya en otras ocasiones y sabe que hago los deberes. Y luego Elia Barceló, que acaba de sacar también su Muerte en Santa Rita, publicada en Roca Editorial. Es una novela, para mí, bueno, ahora la vamos a ir comentando, pero yo creo que homenajea un poco también a Agatha Christie, ¿no? Mucho, sí. Homenajea a Agatha Christie, es una novela de un solo escenario, donde hay un asesinato, donde hay un crimen, y digamos que todos los que habían allí tienen motivos para haber matado a este señor, y es una investigación, lo iremos comentando. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Hola. Lo primero que quiero lanzar, empezamos si quieres, hacemos la ronda inversa, es para vuestra literatura. Bueno, en el caso además vuestro, vosotros siempre jugáis mucho y rompéis mucho con los géneros. Yo creo que vuestra literatura, más una literatura muy amplia, la de cada uno de vosotros, no como vuestro caso, que es más tu primera novela, sí. Tu segunda, es una literatura donde estáis jugando permanentemente con los géneros, ¿no? Habéis escrito cuentos, habéis escrito literatura en tu caso juvenil, novelas de ciencia ficción, novelas de corte fantástico, en fin, donde además el tiempo siempre tiene mucha presencia, en fin, una serie de cosas. Entonces, en el caso de esta última novela, ¿qué es lo que os ha aportado el género? ¿Cómo habéis utilizado el género para construir estas novelas que presentamos hoy? Pues en mi caso yo tengo una vertiente muy lúdica. Sí. O sea, yo me divierto mucho escribiendo. Me enamoro de las historias y las escribo. Y soy muy enamoradiza, yo me enamoro cada vez de un tipo de historia, y cuando me viene una historia, pues normalmente no me dice de qué género es, sino que es una historia que yo pienso va a ser fenomenal y la quiero escribir. Y poco a poco me voy dando cuenta de que, bueno, si va a haber un par de cadáveres y va a haber una investigación, pues me la van a colocar en negro. Si va a aparecer un fantasma o va a aparecer un extraterrestre, me lo van a colocar en fantástico. Pero yo no le doy mucha importancia. Yo creo que la cuestión está en que cuando surgió la novela como género, la novela era precisamente el cajón desastre donde cabía todo.
A ninguno, a Balzac o a Galdós, nadie le preguntaba, pero ¿de qué género es lo que estás escribiendo? ¿Una novela? Entonces yo en mis novelas uso lo que me da la gana y yo mientras tanto lo que pienso es que la novela actual, sobre todo de la gente que estamos aquí, es como cuando tú tienes un caleidoscopio con un montón de piezas de distintos colores y distintas formas, y se trata de que según las giras, según caen las piezas, salen nuevos dibujos, nuevos diseños. Y yo no tengo ningún miedo en introducir ni fantástico, ni negro, ni histórico, yo lo mezclo todo. Y en este caso de Santa Rita yo lo que quería era una novela luminosa, amable, divertida en la superficie, que por debajo tiene un montón de temas menos luminosos y menos amables, y que como va a ser una serie de 4, pues me va a dejar mucho espacio para decir un montón de cosas que quiero decir, del pasado, por supuesto, el tiempo, los secretos, el presente. Es bonito, Fíjate, se pasa bien. al mencionar a Galdós en Fortunata lo dice, ¿no? Que una novela es una especie de cocido en el que cabe todo, sí. Y dice que allá donde va un hombre lleva consigo una novela, ¿no? Esa es una definición que a mí me gusta. Es verdad. Pero es verdad ahora que se diría un hombre y una mujer. Es un hombre y una mujer, allá donde va lleva... Era una película de Deleuze, además. Sí, bueno, hace poco hicieron la tercera parte, que era muy deprimente, porque estaban ya muy mayores y tal, y a mí siempre me deprime mucho, ¿no? Cotejar las versiones de... José Carlos. Sí, bueno, me pasa como a Elia. Yo creo que somos unos degenerados. Más que de género, en el sentido de degenerados. sin género. No vayáis a creer. Ok, agenerados. Entonces. Eso. No, a ver, me pasa igual que ella. Es decir, yo no me pongo a escribir una novela de un género determinado. Me gusta una historia y escribo sobre ella. Y después me sorprendo, ¿no? Porque me ponen las novelas en diferentes stands. De ciencia ficción, de terror, de erótico, y la experiencia más curiosa fue ver La caverna de las ideas, que es una novela que escribí hace excelente novela. Sí, gracias. Sí. ¿De verdad? ¿De verdad? En un stand de literatura gay en París. Gay. Anda, leche, ¿por qué? Porque había escenas homoeróticas. Ya porque pasaba en Grecia. En Grecia. Sí, era tú. Sí, no, y había alguna que otra escena. Pero bueno, me pareció maravilloso. Me dijo un amigo, mira dónde está tu novela. Y digo, hombre, genial, pues estupendo. A ver, y Clara de la Penumbra, por ejemplo, fue considerada novela de literatura general, después novela negra, después novela de ciencia ficción, y por último me la presentó Berlanga, que consideraba que todo lo que presentaba era literatura erótica, y también se la puede considerar literatura. Todo eso es Clara y la Penumbra, claro, efectivamente. Y los ojos de quien la mira. Claro, yo comienzo las novelas sin pensar en un género determinado. Entonces, cuando me propuse escribir El signo de los 10 y ya antes Estudio en Negro, pues bueno, evidentemente quería escribir algo sobre Sherlock Holmes, pero no quería escribir a Sherlock Holmes, sino que quería hacer una cosa así como una desviación, ¿no?, en el terreno. Y me imaginé un Sherlock Holmes completamente opuesto. Pues si el otro era alto, este sería bajito, sería cabezón, tendría ojos de dos colores. Y te salió Poirot prácticamente. Bueno, no, porque gordo no era, pero ni con bigote, pero estuve a punto. Y por otro lado, resultó que como Sherlock Holmes es muy razonador, muy deductivo, muy tal, yo quise poner este personaje todo lo contrario. O sea, este señor averiguaría la verdad a partir de las intuiciones, los sueños, las casualidades, el azar, un poco dando a entender que la verdad no se esconde siempre en el razonamiento y en las cuestiones así más claras, sino que, o de la lógica, sino que los seres humanos somos muy complicados por dentro, tenemos muchas cosas, no somos un embrollo, y muchas veces esas corazonadas que tenemos llegan a la verdad por un camino, por un atajo que no sabemos muy bien cuál es, y antes que por los razonamientos y las deducciones. Bueno, quise hacer eso, pero desde luego la voz que me llegó con mucha fuerza fue la de la enfermera Anne Macari, que es la que lo acompaña y que hace un poco el papel de Watson. Bueno, ahí tenemos a los dos una especie como de Watson que narra la historia de este señor, que está loco y está encerrado en una residencia. Bueno, está loco. Mentales.
Sí, bueno. Sí. Bueno, sí. Bueno, yo, a ver, que fui psiquiatra, ¿eh? Tú lo has dibujado, has pretendido que fuera un sí, chalao sí. de primera categoría. Sí, no, lo puse bastante loco porque además él sueña que toca un violín que no existe y oye una música, por supuesto que nadie oye nada más que él. Pero después introduje en la novela, ¿no?, como una especie, transformé el mundo victoriano en una especie de distopía porque introduje una cosa que eran los teatros, ¿no? Y la novela, las dos novelas, Estudio en Negro y El signo de los 10, tienen programas de mano de las diferentes obras de teatro que abundan en el mundo victoriano. Es cierto que en el mundo victoriano real abundaban, era el único entretenimiento que tenían y además era Inglaterra, que observen ustedes, pues un país teatral por excelencia, pero los teatros que yo describo, no, eso no. Entonces, al público no le pasaba lo que pasa en tu No. Entonces, esa desviación, desgraciadamente, ¿no?, es un poco lo que pretendía con estas novelas, ¿no? ¿Y por qué? Se puede preguntar uno. Bueno, porque me pareció que contaba mejor lo que quería contar si me desviaba del camino trillado de la novela, pues, realista, que tampoco entiendo muy bien qué es eso. Otro día nos tenemos que reunir para ver, que me expliquen qué es novela realista. La realidad es muy compleja, no nos liamos en definición. Nos pasamos un tercio de la vida soñando, nos pasamos... Tomamos decisiones por pura emoción, nuestras decisiones a veces no están pensadas. Entonces yo no sé muy bien eso de novela realista. A veces ocurren cosas que dicen, la realidad supera cualquier ficción. Bueno, y es verdad, ¿no? No entiendo muy bien qué problema hay con considerar que la novela pueda acoger de aquí y de allá y de todo lo que pueda acoger debido a que la realidad es así. Entonces nosotros sí que estamos haciendo novela realista cuando mezclamos géneros. Sí. Fíjate, por volver muy brevemente a Galdós, y de verdad que no lo traía preparado, es que como has mencionado a Galdós me voy acordando, en Miau el niño habla con Dios, el niño sueña, los sueños en Miau tienen una importancia enorme y consideramos a Galdós como el padre del realismo, y sin embargo en sus novelas hay mucha fantasía, de ¿no? todo. Es Entonces, que la fantasía forma parte de la vida y de la realidad. Efectivamente. Los sueños, los deseos, los anhelos. Eso no tiene Totalmente. realidad efectiva, pero es real. La vida que mueve. soñamos y no tenemos, ¿no? Eso nos decía mueve. Oscar Wilde, ¿no? La verdadera vida que llevamos es la que nuestra verdadera vida es la que no llevamos, ¿no? La que va por otro lado, ¿no? Y el tema de Carroll, no sé si se puede... sí, eso es un tema muy recurrente en tu obra, el espejo, lo que hay al otro lado, ¿no? Eso está es siempre... Cierto, y yo estaba deseando sacar a Lewis Carroll en alguna novela y dije, pues esta es la adecuada. Porque en la primera entrega, en Estudio en Negro, apareció Arthur Conan Doyle, que es el creador de Sherlock Holmes, con el que me sentía muy identificado, debo reconocerlo, porque yo también pues, fui médico y bueno, y también trataba de liberarme de todo eso y dedicarme a escribir. Y yo creo que a Conan Doyle le ocurrió igual y la verdad es que eso me hizo crear su personaje con mucho interés, ¿no? Que le puse mucho interés al personaje. Y en la segunda parte me pareció que la voz de Carroll era evidente y tenía que aparecer porque los teatros y la misteriosa, enigmática figura de Lewis Carroll, que era en el fondo, fíjense ustedes, un pastor que se dedicaba, un pastor, profesor de matemáticas en Oxford, que se dedicaba a, pues eso, a sus estudios de lógica y de matemáticas y tal, un hombre más serio no cabe, y sin embargo, un buen día sale con una barca con 3 niñas y el amor, podríamos decir, que le despierta a una de ellas, Alice Liddell, le hace contar un cuento que después se va a transformar en un libro. Eso me pareció algo extraordinario. ¿De dónde saca? Pero además, fíjense ustedes qué libro, Alicia en el País de las Maravillas, que es un libro que todavía se habla de... bueno, lo discuten los adultos, porque aunque era un cuento infantil, yo no conozco niño que haya disfrutado con ese libro, de verdad. No, claro. Es un libro Es verdad, es que no tiene nada que ver con la película. No es un libro para niños. No es un libro para niños. Y la segunda parte ya no digo nada. Alicia se pasa todo el rato llorando, todo el rato mortificada por animalitos. Es cruel. Es cruel, es enormemente cruel. Es verdad. Entonces, claro, a mí todo eso, esa figura contrapuesta y tal, me encantaba y tenía que sacarla en alguna novela y dije, esta es la ocasión.
Pues sí, hiciste bien. Muy bien. Boris, Perro Muerto es seguramente la novela de las 4, es la más canónica, la más decididamente clásica, por así decir, la más pura, en definitiva, ¿no? Para mí es la que menos, la menos fronteriza, ¿no? O sea, tú querías hacer una novela puramente negra, porque para mí, aunque él es policía, es más negra que policía, que es una tontería, decía, no nos metamos en la tontería esta. Pero es verdad que sí es una novela donde hay un recorrido muy decidido, muy tenaz, por los sótanos, por las traseras, por la podredumbre de la sociedad chilena, ¿no? O sea, lo que sale es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco. Yo la veo muy negra, muy hardboiled, con un personaje muy clásico. Sí, sí. Por cierto, la relación que tiene con la novia, como yo soy un moñas, me ha gustado muchísimo. O sea, soy un cerdo sentimental. De lo que más me ha gustado la novela ha sido esa relación, ese toma y daca, esa especie de afluente que va y viene que tiene con Marina, ¿no? Maravilloso. Mira, yo escribí 3 novelas policiales con este personaje, una trilogía. Sí. Claro, pensé escribir 4, pero una trilogía de 4 no marchaba bien, así que quedó en 3. Pero después de esto yo acabo de publicar un libro policial de ciencia ficción. Entonces, que se llama Electrocante, que está publicado en Francia también, que se llama Allá les rêves qui nous restent, que es como los sueños que nos restan, y que es también un detective, que es muy negra también, pero este detective anda con un robot que se llama Electrocante y está narrada por el detective y por el robot. Y hay un viaje del robot como hacia la humanidad. Entonces yo pensé que por eso estaba aquí, no sé. Pero bueno, también por eso estoy aquí. Ah, no, estás por lo que tú quieras. A mí... Estás porque has escrito. Habla por novela... el libro que quieras, pero ese libro no... Yo he leído Perro Muerto. Sí, es que ese libro no ha llegado, pues no ha llegado a Chile, no, o sea, no ha llegado a España. Quiero decir, no, pero si quieres, aquí, como es del futuro, podemos hacer una proyección sí, y hablamos de este libro que llegará en algún momento. En algún momento, espero que se publique aquí y ahí me van a invitar a una mesa de ciencia ficción. No. El punto es que concuerdo absolutamente con los colegas aquí que uno no pone las fronteras. La frontera, yo sé que hay gente que necesita poner las fronteras, claro, porque el policía fronterizo tiene que saber dónde está el límite, porque de ahí para acá él te tiene que pedir el documento de identidad porque tú traspasaste una frontera. Hay gente que necesita fronteras, el librero obviamente necesita saber si el libro es de ciencia ficción o es de novela negra, porque si no, no sabe en qué anaquel ponerlo. La mayoría de las veces da igual, porque lo coloca donde quiere. Bueno, pero cuando uno escribe, obviamente uno no está buscando la frontera, y cuando uno escribe lo que quiere es ser libre, justamente. Es una de las motivaciones, una de las cosas más lindas que tiene la escritura es que uno puede realmente ser libre, porque nadie te jode lo que tú pongas en el papel. Hasta que llegue el editor y qué sé yo, te empiezan a joder. Pero antes de eso, tú te sientes libre absolutamente. Entonces me acordaba de un personaje que hay en el House of Cards, la primera, la inglesa, que es un noble muy borracho, que crea muchos problemas porque es muy escandaloso, entonces lo agarran y lo ponen en un sanatorio para esconderlo. Pero un periodista lo pilla y lo va a entrevistar. El tipo dice, mira, yo siempre lo pasé bien, yo de borracho siempre lo pasé bien. El problema era de los otros. Y eso es lo que me pasa a mí con la frontera de los géneros. Uno escribe, el problema es de los otros. Cuando le llega el libro al editor o al programador de un festival y dice, ¿qué hago con esto? Porque esto no es fantasía, no sé, esto no... Pero el escritor pasa de eso, así que estoy totalmente de acuerdo. Sí, sin embargo, yo creo, que tu novela es bastante canónica en ese sentido. Ahora, yo pensaba que no por lo siguiente, mira, a mí cuando empecé a escribir, bueno, también me pasa en mi vida la cosa de las fronteras, porque yo soy actor en Chile, entonces a mí en Chile me dicen, ay, escribiste un libro, me dicen, porque ellos me reconocen por director, yo dirijo series de televisión, he dirigido algunas comedias, además lo que hago en cine yo son comedias, como comedias populares, entonces no tiene nada que ver con lo que escribo, entonces... También para la gente yo soy un problema, porque es escritor, es actor, es director, es guionista, pero ¿cómo? Si él hace comedias, ¿cómo va a escribir algo serio? Porque claro, las novelas
súper terribles, como tú has dicho, ocurren en el centro de Santiago. Es un detective, además, como todos los detectives de la novela negra, que arrastra una pena grande, qué sé yo. Entonces, también a mí me cuesta esto de las fronteras, de explicarle a la gente que uno crea. Y claro, en cine me resulta más fácil financiar películas que sean comedias. Ahora voy a estrenar el 24 de noviembre una película con un Papá Noel, que allá se le dice Viejo Pascuero. Es una comedia adolescente, es para que vaya toda la familia, con una influencer que actúa, que tiene 24 millones de seguidores en Instagram, y por eso está ahí en la película. Entonces, claro, yo presento eso por un lado y por otro lado presento una distopía muy terrible de un futuro desolador. Claro, y me dicen... El futuro ya está aquí. ¿Quién crees que eres tú? Me confundí ahora, pero ¿en qué íbamos? La novela canónica. No, que para mí de las cuatro... Yo no estoy de acuerdo en que sea canónico, ¿por qué? Porque es la más clásica para mí. Cuando yo empecé a escribir novela negra, empecé a raíz del cine negro que me gustaba mucho. Y en el cine negro había algo que era muy glamoroso. Porque lo negro, el policía que está en su oficina, que entra la luz por esa persiana que crea unas rayas, tiene su sombrero de los años 40, está ahí, está fumando y está medio triste, y llega la femme fatale, que envuelta en un vestido maravilloso, es muy glamoroso, es muy triste, muy terrible, pero es muy glamoroso. Es muy falso. No, eso no, eso tu novela no. Y yo agarré eso y lo que trato de hacer es de tirarlo a la realidad más perra, más sucia, más... pedestre, que es la calle, que es el centro de Santiago de Chile, que no tiene nada de glamour. Entonces, en ese sentido yo pensé, estoy innovando. Ahora que tú me dices esto, me has destrozado mi ilusión de que yo estaba innovando con esto y me convierto ahora en alguien. Y es que estás innovando, lo que pasa es que yo no lo he sabido ver. Hasta que no te he escuchado, no lo he sabido ver. Lo que pasa es que hay un gran escritor chileno, esto lo voy a decir por mí y solo por mí, que acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura, Hernán Rivas Letelier, en Chile, un gran escritor que es alguien que era pirquinero, que andaba en el norte. El hijo de Baudelaire, ¿no? ¿No tiene una novela que se llama El hijo de Baudelaire? Publica ahí en el Sisbarral de allí. Sí. Hace novelas cortas, ¿no? Hace novelas cortas y también bueno. he incursionado mucho muy en el policial. Es muy bueno. Sí, pero él ha dicho algo que me cae como anillo al dedo a mí. Aquí. Y que dice que los escritores debieran ser mudos. Eso. Bueno. Muy bien. No, muy qué bien. aburrimiento. Tony. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, oye, un placer estar con todos vosotros y bueno, y también de parte nuestra, oye, un placer que estéis aquí, o sea, víspera de puente, o sea, que haya gente aquí escuchándonos, o sea, muchísimas gracias. Bueno, yo el primer encontronazo que tuve con las etiquetas, o sea, porque al fin y al cabo tú escribes una cosa y te ponen etiquetas, tal. Entonces tú acabas de escribir el libro y claro, lo primero que haces es pasárselo a la gente que conoces para que te digan, oye, ¿qué opinas del libro? Y entonces cuando tú dices, les decías, te preguntan, oye, ¿pero de qué va el libro? Yo, mira, es un thriller sobre la primera vuelta al mundo, sobre el Cano Magallanes, tal. Entonces lo primero que te decían era, es una novela histórica. Y tú decías, oye, pues no es una novela histórica. Bueno, es histórica porque estoy contando algo que ocurrió hace 500 años, pero no es una novela histórica. O sea, no me gusta que encorseten una novela como ni novela histórica ni novela negra, porque es lo que decís vosotros. O sea, que es un género que cumple. Entonces yo lo que quería, con Nadie lo sabe, se cumplía los 500 años de la primera vuelta al mundo, era una historia apasionante que valía la pena contar, pero que si te pones a documentar todo lo que ocurrió entre el Cano y Magallanes, te das cuenta que deshilachando la historia hay cosas que no encajan en todo lo que nos contaron. Entonces, mira, voy a poner solo las tres cosas, o sea, las tres cosas que dispararon mi imaginación para dar una respuesta a esas tres cosas. Mira, documentándome sobre lo que ocurrió en la primera vuelta al mundo, tropecé con 3 documentos, ¿vale? El primero, o sea, solamente existe una crónica oficial, canónica, del viaje, que es el relato de Antonio Pigafetta, que fue uno de los 18 que regresó con el Cano y que iba narrando todo lo que fue el viaje. Bueno, pues en esa crónica de Antonio Pigafetta no se menciona en ninguna ocasión a Juan Sebastián Elcano. Entonces eso fue el primer disparate, la primera cosa que hizo estallar mi cabeza. Pensé, ¿cómo? Este tío italiano es uno de los 18 que regresa con Juan Sebastián Elcano gracias a la pericia del valor de Juan Sebastián Elcano y no lo menciona siquiera. Yo, aquí hay gato encerrado. ¿Vale? Eso fue la primera cosa que dije, qué raro, ¿no? Qué desagradecido este cabrón italiano. Eso es lo primero que pensé. Segundo, 2 años después de la primera vuelta al mundo, Juan Sebastián Elcano es Iron Man. O
sea, es el superhéroe, es el primer tío que ha dado la vuelta al mundo. Bueno, pues hay un documento del Archivo de Indias en el que Juan Sebastián Elcano tiene que entrar en la ciudad de Valladolid, que era el Washington del siglo XVI, Valladolid, y solicita entrar armado y con guardaespaldas al rey. Yo pensé, pero ¿qué podía tener Juan Sebastián Elcano, ¿no? Para entrar en Valladolid? Eso fue la segunda cosa que dije, oye, qué extraño es todo esto, ¿no? Y ya la tercera fue que, vamos a ver, Juan Sebastián Elcano ha sido el primero que ha dado la vuelta al mundo. Sabe perfectamente cuál es el viaje, ha llegado hasta las Islas de las Especias. La corona tiene interés en organizar otra expedición. Vamos a ver, no hace falta ser un lince. Si nosotros fuésemos Carlos I o V Alemania, ¿a quién le encargarías la expedición? Lógicamente. O sea, Juan Sebastián Elcano, si es que ya la hizo. Bueno, pues no se la dieron a él. O sea, no le dieron la Capitanía General de la siguiente expedición. Fue el segundo de a bordo, pero no fue el capitán general. Entonces, esas tres cosas fueron las que dijeron, oye, aquí hay gato encerrado. Y nadie lo sabe, es la respuesta a esas tres cosas. Y por tanto, ¿es una novela histórica? Bueno, pues sí, es una novela histórica porque ocurrió hace 500 años, ¿vale? ¿Pero podría ser una novela negra? Pues sí, porque hay asesinatos y hay la investigación, todo está narrado en primera persona, muy de novela negra, en la que un joven cronista, aspirante a cronista, con mucha ambición, conoce a Juan Sebastián Elcano y quiere saber, se deja subyugar por su personalidad, pero se da cuenta que lo que está contando Elcano no coincide con lo que cuentan otros supervivientes. Entonces, todo eso es lo que lleva a desarrollar, nadie lo sabe, y hace que sea eso, una frontera. O sea, quiero decir que yo creo que nadie, cuando se pone a escribir un libro, piensa, oye, pues voy a escribir una novela con estas fronteras, ¿no? Es como Lo que el viento se llevó. Bueno, Lo que el viento se llevó podría ser. Oye, si lo cogen el equipo de marketing de la Metro Goldwyn Mayer, podría haber sido una película romántica, pero también podría haber sido un drama social. También podría haber sido una película bélica. O sea, quiero decir que están todos los géneros. Yo creo que en las grandes historias siempre hay un cruce de todos los géneros y es lo que hace que cobre vida, ¿no? Creo que sí hay un caso en el que los escritores y escritoras escriben algo sabiendo lo que están escribiendo, y es cuando lo quieren presentar a un concurso. O sea, si uno ve un concurso de novela histórica, por ejemplo, que está bien dotado y que tiene mucha promoción y tal, y dice, voy a intentarlo, claro. Entonces sí, entonces tú sabes dónde están los criterios, dónde están los parámetros, y entonces haces una novela histórica sabiendo que estás haciendo una novela histórica. Pero lo mismo si te desvías un poco de... Ya no te lo dan. No, o a lo mejor por eso por lo que te lo dan. Sí. Es que nunca se sabe, claro. Tampoco eso es un criterio, porque a lo mejor tú te presentas a un concurso de novela histórica y dices, oye, pues mira, la mía tiene una parte, por ejemplo, la tuya, ¿no? Tiene una parte histórica, pero también tiene una parte que podría ser como novela negra, y a lo mejor le gusta al jurado, ¿no? Sí, entonces, yo me refiero solo a la intencionalidad del escritor. Sí. O sea, que en principio todos somos, lo que queremos es eso, libertad, y hacer lo que nos dé la gana. Salvo cuando, eso que si tú eres poeta y hay un concurso de sonetos, pues sabes que o escribes 14 versos y con una cierta rima o no te lo van a acertar. Y entonces, sí, habrá que luego diga, bueno, le he añadido un estambote, le he añadido... sí, es un soneto especial. Pero fíjate, por hablar de esto, es un tema que me interesa mucho, digamos que habría dos tipos de novela histórica o dos modelos, ¿no? Estaría un poco el de la Llucena con Memorias de Adriano, Opus Nigrum, etcétera, y luego estaría este modelo que el padre un poco vendría a ser Dumas, que es el tuyo, con mucha peripecia y tal. Y es una novela histórica en el sentido, evidentemente tiene mucho más, pero en el sentido de que tú te has encontrado con una historia que te ha interesado, con unos personajes que existieron, que te han interesado, con unas brumas pantanosas, con unos huecos que tú querías averiguar, y podías haberte dedicado a hacer un ensayo, a investigar sobre eso, a hacer un ensayo histórico, o ahí entra el novelista que con su imaginación ha rellenado esos huecos. Pero claro que es una novela histórica. Es más, yo es que creo, para mí, vaya, que debemos... a veces uno dice, no, yo no he escrito novela policíaca o no he escrito histórico tal, porque piensa que como que lo devalúa, no sé cómo decir, y al revés. O sea, precisamente la grandeza de tu novela es que es una novela histórica, tiene aparte otros muchísimos elementos, ¿no? Sí, sí, es decir, que puedes decirlo con... Sí, lo digo con orgullo y tal. Pero a mí con el me da pecho miedo muy alto. el etiquetar con novela histórica,
Porque yo lo primero que pienso es, ya está, me vienen a contar una clase de historia. Y ya hemos pasado todos por el colegio y a algunos nos gustó la historia y a otros no. No, pero claro, ya se entiende que esto es otra cosa que os quería contar. El peso de la documentación, que en este caso tu novela tiene muchísima documentación, muchísima. Es una gran superproducción, hablabas de Lo que el viento se llevó. Y un poco como uno equilibra, ¿no? Para no abrumar al lector, que a veces yo lo veo, digo, se nota que se ha empapado mucho el tema, se ha metido un montón de años a investigar, quiere soltarlo todo, y eso es un error. Eso es un horror. Eso es un error, bien, ¿no? un horror. Esto y un poco la presencia de los escenarios, que en el caso de Elia y de José Carlos, y en el tuyo, Boris, también, la ciudad de Chile funciona como un personaje más, que es una cosa también mucho de la literatura romántica, ¿no? El escenario como un personaje más de la novela, ¿no? Entonces, si me tomas el testigo, si queréis, vamos de vuelta. En el caso concreto de mi novela, es verdad que sí que había mucho de documentación, porque era una cosa que ocurrió. Yo quería recoger los hechos históricos, pero luego mirarlos desde otro lado. ¿Vale? Una cosa es el hecho histórico, pero luego la interpretación de lo que pasó, ahí es donde está la madre del cordero. Pero en el proceso de documentación, yo no sé si os ha pasado también, cuando tenéis que documentar, pues realmente el proceso más bonito de todos. Porque es como estar mirando el paisaje, pero no te has tirado todavía a la piscina. Claro, tirarse a la piscina es ponerse a escribir. Claro. Y eso es lo que te desgarra, porque dices, ostras, es que tengo que escribirlo. Porque claro, documentarse es muy bonito. Y dices, qué bonito. Pero llega un momento que tú tienes que cerrar todo y decir, oye, chico, porque te podría estar documentándote toda la vida, porque es cuanto más sabes, menos sabes, ¿verdad? Mantienes con la novela como un cortejo, ¿no? Como una feliz soltería, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces llega un momento que tú dices, oye, ya sé lo Hay que comprometerse. Exacto, como para cerrar y ponerte a contar. Y luego solamente escribir aquello que sea para la evolución de la historia. Necesario. O sea, no decir, la idea de decir, no, es que yo he sabido todo, he aprendido todo esto y quiero comunicarlo en la novela. Eso yo creo que es un error horrible y es lo que hacen las novelas entonces aburridas. Sí, totalmente. Sí, bueno, lo que se está hablando aquí, que creo que los géneros siempre ganan cuando se rompe la frontera y se va un poquito más allá del género. Sí. Pasa mucho en la novela negra, que tiene mucho humor. La novela negra es muy divertida de leer también. Es un humor negro, terrible. Recuerdo un pasaje, creo que es de Perro Muerto, que el Santiago Quiñones lo llama a un amigo policía porque murió una mujer que él conoce y que quiso mucho, y está cubierta con un trapo, con un género, y le dice al otro policía, bueno, ¿de qué murió?, le dice Santiago. Y el otro le dice, de distraída. Distraída. Y luego levanta y le dice, dejó la cabeza en cualquier parte. Y claro, la han decapitado. Sí, claro. Entonces es terrible. Y esto sale de un hecho verídico en Chile, que encontraron un cadáver de una mujer decapitada debajo en un sitio Oriazo. Es una cosa horrible. Pero en el léxico de los policías, que tienen que tomarse la muerte como algo superfluo para no seguir hiriéndose, para poder, porque el humor actúa como un elemento de salvación en ciertos aspectos, se convierte en algo divertido. Entonces, la mezcla de géneros a mí yo creo que hace crecer mucho. Ahora, ¿cuál es el problema? No viene de los escritores, que serían los locos creativos, viene de quienes tienen que decidir. Yo lo voy a tomar por el caso del audiovisual. En el audiovisual, en la televisión, cuando me tocó trabajar en la televisión, el gerente de programación está muy asustado, está terriblemente asustado. Y además es muy ambicioso porque él quiere un bono a final de año. El bono va a ser, si tiene más audiencia, va a tener un bono más grande. Entonces, ¿qué quiere poner él en televisión? Lo que ya funciona. Claro. En el otro canal están dando un programa donde se pegan con una botella en la cabeza. Ya, quiero un programa de gente que se pegue con una botella. Oye, pero yo tengo un programa súper interesante. No, yo quiero un programa de gente que se pegue. Entonces me ha tocado que teníamos programas que apostaron a que iba a ser un desastre, que no iba a funcionar, que era aburridísimo. Y ese programa funcionó, porque por una suerte que tuvimos de llegar al aire. Pero están los creadores que están todo el tiempo sacando material sin pensar ni siquiera en qué es lo que quiere el público, sino que pensando con unas ciertas antenas sensoriales de lo que está pasando a tu alrededor, y eso plasmarlo en un libro que seguramente se va a conectar con el espectador. Pero hay alguien intermediario, que es el que decide qué se publica y qué no se publica, o qué se da en televisión, o qué se da en Netflix y qué no se da en Netflix. Si uno empieza a ver Netflix, todas las cosas se parecen un poquito, y esta serie policial es parecida a esta, porque tienden a alimentarse de lo mismo. Entonces, por eso a mí me gusta que los géneros se confundan un poco, porque creo que
las fronteras hay que romperlas, o ampliarlas. Quizás es imposible romperlas, pero si ampliarlas es bueno para la creación. Pero fíjate que al final esto que comentas es un error, digo, por parte de los directivos, porque al final estás dando al público siempre lo mismo y precisamente si no te distingues, hace poco a mí me llamó de un director de un periódico para que escribiera en Cultura y quería que escribiera sobre tendencias. Y al final, para escribir sobre Rosalía, lo otro, estás haciendo lo mismo que hacen todos. Yo le dije, no, si escribo sobre la Celestina, por poner un ejemplo, ahí es donde nos vamos a distinguir, porque sobre eso no va a escribir nadie y el que googlee la Celestina en tal, le vamos a salir nosotros, ¿no? O sea que al final, aparte de que es tomar a la gente por estúpida, es un error, porque es lo que tú dices, luego toda la programación es igual, ¿no? Sí, yo no sé hasta qué punto... hay una motivación perversa, un incentivo perverso, que es que tú vas a tener un bono si es que tienes más audiencia, si es que vendes más libros. Y eso te hace perder el espíritu de aventura y irte por lo seguro, porque no quieres perder tu trabajo. Sí, yo una vez oía un editor decir una cosa que me llamó mucho la atención, porque yo era muy joven y aún no entendía mucho de todo esto, y decía, todo editor quiere ser el segundo, porque si eres el primero en lanzar algo, te tienes que arriesgar, no sabes si va a funcionar o no va a funcionar. Claro. Si eres el tercero, ya llegas tarde. Claro. Lo ideal es dejar que alguien se arriesgue y en el momento que funciona, tú sacas el segundo y funciona de maravilla, sin ningún riesgo ganas. Y pensé, vaya por Dios, por eso tenemos tanto de lo mismo, tanto igual de lo mismo. Sí. Fíjate además que has mencionado a Netflix y yo ya últimamente empiezo a escuchar que Netflix es una porquería, que tal que es repetitivo. Cual, que sí, o sea, ya hay gente que se queja bastante de Netflix, gente muy asidua. José Carlos. Pues fíjate, yo me he quedado con la cuestión eso que planteaste, del paisaje, el lugar, que es como un personaje también, etc. Es cierto, es completamente cierto. De hecho, el lugar es siempre ficticio. Es decir, el Macondo de García Márquez es tan ficticio como el Madrid de Galdós o la Tierra Media de Tolkien. Todo lo que se escribe es ficción. Entonces, no hay ningún espejo que refleje el Madrid actual ni nada por el estilo en una novela. Las novelas son ficción. Y eso yo lo aprendí escribiendo La Cadena de las Ideas. Y por eso ahora, cuando escribí Estudio en Negro y después El signo de los 10, me quedé tranquilo porque se desarrollan en una ciudad que no conozco, no he estado, que es Portsmouth, al sur de Inglaterra. He estado en varios lugares de Inglaterra, pero no ahí. Y quería visitarlo justo ahora que vino la pandemia, o sea que también me salió el plan mal. Pero no me sentí inquieto porque, bueno, aparte de que leí mucho acerca de todos los temas que se referían, pues eso, a mitos y cosas de la ciudad, pero me sentía tranquilo porque ya desde la Caverna de las Ideas había tenido la experiencia de la angustia al principio de escribir algo sobre lo que no conocía, porque es que además yo no había estado en Atenas. Ahora estuve en Atenas presentando Estudio en Negro en griego y mi editora se quedaba pasmada de que yo no hubiera estado en Atenas antes, cuando escribí La Cadena de las Ideas. Y bueno, pero fue una cosa que paso a decir porque me parece que fue para mí como una revelación, ¿no? Es decir, me dije, bueno, no he estado en Atenas, pero ¿y quién ha estado en Atenas? O sea, y sobre todo, ¿quién ha estado en la Atenas clásica? O sea, en la Atenas clásica no hay nadie que haya estado en la Atenas clásica. Eso no, pero... Entonces, tú tienes que tener a tu Atenas dentro, tienes que tener tu Atenas dentro, tienes que cultivar tu propia Atenas, tienes que fantasear con ella, tienes que obsesionarte con ella y entonces transmitirás tu Atenas a los demás. Bueno, después ocurre que cuando la novela llega a los lectores hacen el mismo proceso. Es decir, cogen el libro y se ponen a leer y para ellos es otra clase de Atenas, otra clase de mundo. Y es tan válido como el mundo del autor. Yo cuando presenté La Cadena de las Ideas en Inglaterra, se me acercó un autor inglés que me dice, me ha gustado mucho su novela porque refleja clarísimamente, o sea, esto fue lo que más le gustó, me dijo, se refleja clarísimamente la Habana vieja. Y yo sé que usted es cubano y ha reflejado, en la Atenas esa, ha reflejado la Habana vieja. Bueno, yo le dejé hablar
cuando terminó le dije, mire, lamento decirle, yo no conozco La Habana vieja, no conozco La Habana nueva, pues salí con 1 año de edad de Cuba, y no conozco la Atenas clásica ni la Atenas moderna. Así que, mire usted, no sé dónde usted ha sacado esa impresión, pero le felicito porque me ha honrado con esa impresión. Bueno, se alejó y yo creo que a partir de ese momento ya no le gustó tanto. Ya no volvió a leer nada tuyo. ¿Ves? Yo, por ejemplo, yo sí necesito, todas las ciudades que yo describo las conozco. Y yo necesito haber estado en la ciudad para ver cómo cae la luz, por ejemplo. Que eso, perdona, la luz en tu novela es importantísima. La luz en mis novelas siempre es muy importante. Y en esta se nota, está la luz del Mediterráneo. Y cómo cambian los colores del cielo, y qué clase de vegetación hay, y cómo huele. Y luego, claro que cada uno hace su lectura. Y hay muchos lectores y lectoras que, por ejemplo, van a propósito. O sea, cuando escribí El color del silencio y se publicó en Alemania, me enteré de que había varios clubs de señoras que se habían ido a Rabat un fin de semana largo para ver cómo es Rabat y si es como yo la describo en mi novela. Eso es muy bonito. Y estaban súper felices porque, claro, ellas habían visto otra cosa, pero habían ido porque habían tenido la sensación de que lo que yo describía era posible y plausible, ¿no? Y a mí eso me hace mucha ilusión y no me gusta documentarme en Google y ver fotos y entonces describir cosas a partir de fotos. Yo no podría poner Santiago de Chile, porque no he estado nunca, ¿no? Y no sé qué pinta tiene, ni sé cómo huelen las calles, ni nada, ¿no? Bueno, a mí eso me parece muy importante. A mí me gusta mucho eso que dices de plasmar a Santiago en la novela y que cada hecho ocurra en esquinas que conozco y por dónde va este tipo, el restaurante donde entra. Sí, a mí eso me encanta. Y va ocurriendo que se va haciendo con las novelas una especie de capas geológicas, porque Santiago ha cambiado mucho en los últimos 10 años. En un principio que casi no habían inmigrantes, allá la última novela se trata de un grupo de xenófobos que intenta asesinar inmigrantes, porque la inmigración en el centro de Santiago se ha tomado el centro de Santiago. Entonces, sí, eso me encanta como escenario real, a mí me gusta, que la gente pueda recorrer con el libro en la mano casi. Yo pienso que hay novelas que exigen eso, en mi caso. Sí, otras no. Hay novelas que me exigen eso. Yo cuando escribí Clara, me fui a Ámsterdam, pero a eso un poco que tú dices, no a conocer Ámsterdam, no a conocer Ámsterdam, las ciudades todas son ciudades, no a conocer Ámsterdam, a conocer, a sentarme allí y a mirar, ¿no? A palpar esa luz, porque era muy importante, dado que era una novela de arte, entonces era muy importante palpar esa Además luz. empieza en Viena, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente. Bueno, el propio que en título. aquella época no la conocía, así que al final la dirigí a Ámsterdam. Pero en otras novelas eso no me ha parecido tan importante, porque al contrario, podría llegar incluso a desviarme del camino. Nadie conoce una ciudad realmente cuando viajamos a ella, que conocemos, ¿no? Lo que sí recibimos son unas sensaciones, y esas sensaciones es muy probable que nos sirvan para trasladarlas a los libros, ¿no? Pero iguales sensaciones o incluso más interesantes sensaciones se pueden crear cuando uno está leyendo o uno está viendo algo. Es decir, hay cosas que siempre atañen a nosotros, porque todos nosotros creo que tenemos una sola ciudad dentro, ¿no? Es decir, la vamos repartiendo en diferentes recuerdos y en diferentes sensaciones, pero cuando uno está tanto en Egipto, en el Cairo, como uno está en Londres, como uno está en tal, de repente uno encuentra ese sitio con el que siempre ha soñado. Y ahí es donde repercute un poco lo que es la experiencia de viajar, ¿no? De viajar para un escritor, por lo menos, ya digo, estoy hablando de mi caso. Fíjate, José Carlos, y ahora al decir que en tu caso las ciudades o el escenario quizás no sea tan importante, me viene a la cabeza, estoy pensando que quizás tenga que ver por el hecho de que tus novelas suelen... Yo no digo, perdona, que no sean importantes. No, que no necesitas, digamos... Que no es necesario para mí. Yo creo que son muy importantes. Sí. Pero que, es decir, igual que García Márquez no se trasladó a Macondo, pero todos sabemos que Macondo está en Colombia, y yo sí creo que él se trasladó a Macondo. Bueno, es un poco, es distinto. Yo creo que los lugares son importantes, pero los lugares están aquí. Sí, los lugares mentales, digamos, que no necesitas, digamos, ir a la ciudad, pateártela. No, en ocasiones no. Creo yo a lo mejor que tiene que ver con el hecho de que tus novelas suelen ser como bastante angustiosas y son novelas también como muy de interior.
Me estás angustiando. Creo yo, ¿no? Sí. Que puede tener que ver por ahí. Fíjate, por ahí, ahora cuando dices lo de García Márquez, a mí me decepcionó mucho, entre comillas, cuando leí Vivir para contarla, darme cuenta de que todo lo que nos había contado, que creíamos que era invención suya, eran las historias de su familia. Tenía una tía que se comía la cal de las paredes, tenía otra que quería levitar. Efectivamente. Pero digo yo, ¿no? A lo mejor tiene que ver con el tipo de literatura. Y en el caso efectivamente de Elia, estaba recordando ahora, cuando decías lo de, es que es clarísimo, vamos, las luces, los colores, los cielos, la vegetación, eres una escritora muy pictórica, y me acordaba, por ejemplo, esa preciosa novela que tienes, que es de mis favoritos, Corazón de Tango, que es que hueles los chiscones, los sitios donde bailan el tango, o sea, estás en el Buenos Aires viejo, en todo ese submundo de bailadores y tal, y me imagino que fuiste allí y te empapaste a conciencia, ¿no? Sí. Es esa historia de amor a dos tiempos. Sí, que una parte pasa en 1920 Eso y otra pasa en el presente. Y claro, yo no pude ir al Buenos Aires de 1920 por obvias razones. Ahí sí que me documenté con fotografías y tal. Y luego fui a ver la diferencia entre un sitio y otro. Y traté de pararme en los sitios, a imaginar, y ahí entramos en los paisajes soñados, imaginados, cómo debió ser esta esquina cuando no había más que un farolito, por ejemplo, y cuando los hombres bailaban juntos porque no había bastantes mujeres y les gustaba bailar, y entonces bailaban por el placer de bailar, ¿no? Y ese tipo de cosas a mí me llegaron mucho, y por eso yo las puse, y supongo que por eso contacté con una cierta emoción del público, ¿no? En esto siempre me gusta pensar en la experiencia que tuve en Polonia. Polonia la arrasaron los nazis, la dejaron Varsovia dejaron nada del centro. Varsovia la dejaron tabula rasa. Y entonces la fueron reconstruyendo, pero fíjense cómo la reconstruyeron. La reconstruyeron a través de cuadros, con fotos, de con pinturas, cuadros, de fotos antiguas. Y ellos impresionante. tienen un museo que es el único museo que yo conozco al que van más los autóctonos que los turistas, porque claro, al turista no le interesa mucho, pero a mí me llevan, y es un museo extraordinario de la Polonia que fue. Y ahí llevan los polacos a sus hijos a ver la Polonia que fue, ¿no? A mí eso me emocionó. Es precioso. Enormemente. Es precioso. Porque y es necesario. la ciudad soñada. Necesario. Claro, esa es la ciudad soñada. Esa ciudad ya no existe. Existe porque existe en cada uno de los polacos que van allí y la ven, ¿no? Pero es la ciudad soñada. A mí me pareció que en ese momento cada polaco que iba allí era escritor. Pienso. Bueno, estamos ya casi terminando, entonces si hay alguna pregunta, algún comentario, algún insulto, que espero que no, en fin, lo que quieran, pues estamos... Mientras no nos tiren cosas, siempre que sea solo verbal... No, el otro día es que en otra... hay una pregunta. Lo dije en otra mesa y se removieron mucho, pensaron que no lo habían debido hacer bien y que nos iban a tirar. Sí. Yo tengo una pregunta. En los escritores, bueno, vosotros concretamente, cuando concebís una historia o cuando la empezáis a narrar o queréis contarla, ¿pensáis en el lector? O sea, ¿pensáis en cómo es la persona que va a leer va a recibir eso? Antes habéis puesto la comparativa con el mundo audiovisual, que no tiene nada que ver, obviamente, pero ahí sí que se piensa claramente, o para bien o para mal, en el consumidor o en el receptor de ese mensaje. Los escritores tenemos la idílica imagen que no es así. ¿Es así o no es así? No sé si me he explicado. Yo cuando empecé a escribir, por ejemplo, como no tenía yo ninguna ambición de que lo fuera a leer nadie más, porque yo nunca quise ser escritora, yo escribía porque me gustaba escribir. Entonces yo escribía para mí y trataba de hacerlo cada vez mejor y tal. Ahí no pensaba en ningún lector, ahí incluso me daba vergüenza pensar que alguien pudiera leer lo que yo estaba escribiendo. Yo era muy joven y pensaba, a ver si mis amigos leen esto o mis padres y piensan, pero ¿qué tiene esta niña en la cabeza? Por Dios, ¿cómo la hemos educado? Entonces yo prefería no pensar en lectores. Pero luego ya cuando empecé a escribir, digamos, para darlo a otra persona, entonces yo escribo lo que yo quiero, como yo quiero, a mi manera. Pero sí pienso que eso va a haber otra mente que lo va a recoger y que va a poner su propia experiencia, sus propias asociaciones, que tiene sus expectativas. Y entonces, para mí empieza a ser eso un juego, empiezo a divertirme mucho. Es decir, ahora le voy a contar esto
y voy a ver, por ejemplo, si yo fuera lectora, a mí ahora me gustaría que pasara tal, pues aquí corto y termino el capítulo. Y cuando empieza el siguiente capítulo, hablo de otra cosa. Y así juego con los lectores. Pero Elia, perdona, pero en realidad te estás refiriendo a la lectora que eres tú, ¿no? Sí, sí. Quiero Pero decir, también a los lectores reales y vivos que Ya. están... Mientras tanto, ya cuando vienen lectores así a que les firmes libros y tal, te das cuenta de que existen. Y hace mucha ilusión, porque claro, tú te pasas la vida metida en tu estudio, tú Claro. sola, haciendo tus cosas, con tus idas de olla y paseando con tus personajes todos en la cabeza, y de repente te das cuenta de que hay personas en el mundo exterior que lo leen y lo comentan y lo que tú escribes les dice cosas. Y eso a mí me parece fantástico. Pues claro que pienso en ellos, sí, sí. Son la otra mitad. Yo creo que lo que escribimos los autores es lo que deseamos leer. Es decir, cada autor escribe la parte de su biblioteca que queda vacía, que está vacía, ¿no? Para rellenar esos huecos. Yo soy un gran lector, yo creo que los autores tenemos que leer, ¿no? Hay más remedio. Eso me parece. Claro. Y yo soy un gran lector, entonces disfruto mucho con determinados libros, con otros no, como me imagino le pasa a usted y le pasa a todos. Y cuando yo estoy escribiendo, mi lector soy yo y es en el que pienso. Claro. Yo no pienso en otra persona, yo pienso en si me está gustando. Si no me está gustando, lo dejo, lo rompo. Hombre, si tú te aburres ya la cosa es grande. Si hasta tú te aburres... Lo rompo y ya está, se acabó. Bueno, digo que lo rompo, mentira, porque No, ahora no, ya no, no no. hace falta romper nada. Antes los escritores, la obra de los escritores estaba en la papelera. Sí. Y uno tenía que indagar en la papelera para ver si uno es escritor o no era escritor. Hoy no, hoy se va todo a un limbo ahí. Mira, y aquí tenemos Pero bueno. uno de audiovisual, Sí. eso de que en las películas, siempre que ponen a un escritor trabajando, arruga las páginas y las tira, o borra lo Bueno, que ha escrito. yo era- Mentira. Bueno, yo era así, Pero antes, nadie pero destruye ya. sus textos, nadie. No, Lo- yo los destruía. Yo los pero al destruía. principio, a que ya no. No, ahora los borro, ahora le doy al dilete y los borro. Pero la cuestión está en que yo creo, vamos, mi experiencia personal es que yo no pienso en otros lectores porque me resulta imposible pensar en qué puede gustar o qué puede no gustar a otras personas. Venga, con las cosas raras que tú escribes, ¿te resulta imposible pensar en un lector? No, totalmente. No piensa que haya un lector tan raro. Claro. Eso un poco la gente, hombre. No, que a mí me gustan unas cosas, No, puede que ser sí, que no ya gusten sí, a sí, otros. claro, Pero efectivamente. yo creo que, es decir, la guía que yo utilizo es si las cosas me gustan a mí o no. Ya Sí. otros lectores sí. no, en otros lectores no. Estéticamente, por supuesto. O sea, yo creo que es importante lo que decís, o sea, que realmente tú escribes lo que te gustaría leer, pero yo creo que lo que sí que es importante, y entonces sí que piensas en el lector, es yo creo que es muy importante cuando tú creas una historia que luego al lector no lo decepciones. Y la única manera que lo puedes hacer es intentando cerrar todos los hilos que has abierto en la novela. Yo creo que eso es lo más importante. Y ahí sí que piensas en el lector. Porque, oye, a todos nos ha pasado. O sea, ¿cuántos habéis empezado a leer un libro que empiezas y dices, ostras, pero qué bien está este libro, qué bien está este libro, qué bien está este libro? Y llegas a la última página y dices, pero, con perdón, pedazo de cabrón, es que me has engañado. O sea, que esto es una mierda, con perdón de la expresión, porque dices, has lanzado muchos hilos, pero no has sabido cómo cerrarlos. Entonces, yo creo que ahí sí que es muy importante, como escritor, pensar en el respeto al lector para decir, oye, vas a invertir tiempo en la lectura de este libro, pero te prometo que yo por lo menos voy a hacer todo lo posible para no decepcionarte. O sea, para atarlo todo, para que no pienses que te he tomado el pelo. O sea, yo creo que eso Dar es lo mejor fundamental. que puedes dar. Fundamental. Dar todo, darte ti mismo. Si luego ya no lo vales, ya, pues mira, ya es otro problema, pero sí. Bueno, comulgo mucho con lo que se dice, que uno escribe lo que a uno le gusta, ¿no? Que le gusta leer. Ahora, en mi caso en particular, yo tengo una malformación o una obsesión que me viene, que yo partí haciendo teatro callejero. Había muy poco espacio en Chile cuando yo salí de la escuela de teatro, porque yo estudié teatro, entonces teníamos que estar en la calle. Y la calle es una escuela muy dura, porque en la calle la gente va hacia cualquier lado. Y si ve algo que es interesante, es la única manera que se detenga. Ahora, si es muy interesante, se va a detener hasta el final. Ahora, solo si realmente eso lo mató, te va a dar una moneda. Y nosotros pagábamos el arriendo entre todos los del grupo de teatro en la casa que vivíamos con lo que ganábamos en la calle. Entonces, también me tocó
qué sé yo, haber partido con este grupo a viajar y decir vamos a viajar por Latinoamérica, entonces con un amigo, ellos se querían devolver, yo quería seguir, entonces hagamos una obra de teatro, la hicimos entre los dos, fuimos a la calle Corrientes a hacer esta obra y la gente pasaba entre nosotros dos. Entonces tengo la experiencia de haber hecho teatro callejero donde sí nos daban moneda y teatro callejero donde nadie te veía. Entonces yo tengo como esa obsesión de que tengo que trabajar para el espectador, no me puedo separar de como una especie de mandato de que lo que haga tiene que ser interesante para el que está leyendo. Y el aburrir para mí es como una cosa que no voy a poder llegar a final de mes. Pero te lo digo, esto es quizás algo que me debiera sacar de encima, pero es algo que arrastro desde esos tiempos trágicos. Bueno, si hay algún otro comentario, pues vamos es hora de cerveza. Vamos a terminar. La verdad Quiero es que hacer un homenaje, porque soy representante de Chile y ya he nombrado a Hernán Rivas Letelier. Quiero nombrar a otro chileno ilustre que se llama Carlos Caselli, que es un jugador de fútbol, que el año 82 jugó aquí en el Mundial de España y tiró afuera el penal que se supone, contra Alemania, que se supone que nos iba a dar el paso a la otra ronda y que íbamos a ganar el Mundial. Y Caselli lo echó afuera. Entonces, en una entrevista, Caselli, el periodista que ve que cometió una incoherencia en sus palabras, le dice, ¿pero cómo? Le llama la atención. Y Caselli dice algo que a mí me gustaría decir ahora, que dice, yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Muchas gracias. Es muy simpático. Bueno, pues muchísimas gracias y la verdad es que es un gusto. Hubiéramos podido seguir hablando porque se han quedado muchísimas cosas sin comentar. Recomiendo que lean sus libros. Y Toni, Boris, José Carlos y Elia, muchísimas gracias. Gracias y gracias a ti. ustedes. Muchas Buenas noches. gracias por la presentación.